Que Dios les bendiga. En el video de hoy vamos a hablar bajo el tema Es tu turno. Y para esto vamos a estar leyendo en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo del 11 al 13. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envié pues por él y le hice entrar. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Gloria a Dios. Aquí podemos ver en esta historia de David que cuando es tu turno, Dios prepara el escenario. En esta historia vemos que el profeta Samuel es enviado por Dios a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel. Ya Dios había desechado al rey que estaba, el cual era Saúl, y había decidido buscar otro rey. Y para esto mandó al profeta Samuel que fuese a casa de Isaí para ungir allí al que iba a ser el próximo rey. Cuando Samuel llega allí a casa de Isaí, pues Isaí le presenta a todos sus hijos, y Dios le dice, ninguno de esos son. Entonces el profeta le dice a Isaí, ¿tienes algún otro hijo? ¿Falta otro hijo que no me has presentado? Y Isaí le dice, sí, es el menor, el cual está apacentando las ovejas. Entonces le dice, mándalo a buscar. Cuando lo mandan a buscar, Dios le dice, sí, ese es, y le ungen para que sea el próximo rey de Israel. Dios preparó todo el escenario para darle a conocer a David que él iba a ser el próximo rey, y para eso manda al profeta. Cuando es tu turno, cuando llega el tiempo de Dios para manifestar el propósito de Él sobre tu vida, sobre mi vida, Dios prepara el escenario. David no andaba buscando reinado. David no andaba buscando reinado. El reinado lo buscó a él. Vemos también a Saúl, que era el rey que estaba en ese momento reinando. Él salió a buscar las asnas de su padre que se habían perdido, y llegó hasta donde el profeta Samuel para preguntarle sobre las asnas. Pero ¿qué encontró allí? Que Dios mandó a Samuel a ungirle como rey. Y Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Pero eso fue algo que preparó Dios. Saúl no andaba buscando reinado. David no andaba buscando reinado. El reinado lo buscó a ellos. Lo que nos enseña a nosotros es que nosotros no podemos andar buscando posicionarnos en un ministerio, una posición, un título. Si usted, por ejemplo, Dios lo llamó como evangelista, lo primero es que usted tiene que esperar que sea Dios que le diga cuál es el propósito para el cual lo llama. Usted no puede decirse, usted no puede decirse a usted mismo, yo voy a ser pastor porque yo quiero ser pastor, o yo voy a ser evangelista porque yo quiero ser evangelista, o profeta o maestro. Usted tiene que esperar que Dios le diga cuál es el ministerio para el cual Él le llamó. Dios tiene muchas maneras de hablar. Si usted está seguro que fue Dios que le habló, pues con eso basta. Lo importante es que sea Dios que determine cuál es el ministerio que usted va a ejercer. Lo segundo, después que ya usted sabe cuál es el ministerio que va a ejercer, es esperar el tiempo de Dios. Puede ser inmediatamente, como le pasó a Saúl, que inmediatamente le dieron la palabra, él fue rey,
O puede ser como David, que le dieron la palabra de que iba a ser rey, lo ungieron como rey y tuvo que esperar unos cuantos años para ver ese cumplimiento y para él ya posicionarse como rey. Entonces tenemos que entender eso. Hay un momento en el que Dios te declara el propósito. Puede que, y también hay un tiempo, puede que sea inmediatamente, puede que sea más adelante. Vemos eso mismo que José no buscó ser gobernador de Egipto, pero Dios mismo fue que le dio un sueño donde le dijo que él gobernaría. Y cuando llegó el tiempo se cumplió. Esther no andaba buscando ser reina, pero Dios en su voluntad la escogió para ser reina en el lugar donde ella estaba. Y ya había una reina y Dios preparó todo para que esa reina fuera quitada de esa posición y colocar a Esther. Cuando es tu turno, cuando llega tu turno, aún haya alguien en esa posición, si es a ti que Dios ya ha determinado que te va a poner en ese lugar, Dios mueve al que está ahí para ponerte a ti. Cuando es tu turno, no importa lo que esté pasando. Por ejemplo, en el caso de David, cuando llegó el turno de David, Dios quitó a Saúl del camino, lo quitó de la posición para poner a David. Porque cuando es tu turno, nadie te quita ese lugar. Por eso es que tenemos que dejar que sea Dios que haga la obra. Porque cuando llegó tu tiempo, Dios prepara el escenario. Vemos eso mismo, la historia de Saúl, la podemos ver en 1 de Samuel, capítulo 9 y 10. Llegó el turno de Saúl reinar. Dios preparó todo el escenario. Él no andaba buscando reinar. Pero como Dios lo escogió para reinar, Dios preparó el escenario para que él fuese rey. La historia de Esther la vemos en el mismo libro que tiene su mismo nombre, el libro de Esther. Y ahí se ve, y ahí cuenta la historia de cómo Dios hizo que la reina, que la mujer que estaba reinando, la cual era esposa del rey, fuera quitada de su posición para él colocar a Esther, porque Dios tenía un propósito con eso. Vemos, ¿verdad?, la historia de José, la cual empieza en Génesis 37 y luego en el capítulo 41 está donde él se hace gobernador, donde Dios lo pone como gobernador de Egipto, porque es que ya llegó el turno de José. Pero él primero tuvo que pasar por un proceso, por un tiempo de entrenamiento, de capacitación. Entonces, cuando es tu turno, nadie te quita tu posición. Tú no tienes que competir con nadie, tú no tienes que tratar de quitar a nadie de ningún puesto para tú tomar el lugar de esa persona. Tú no tienes que tratar de ponerle el pie al otro para que se caiga, para entonces tú tomar esa posición. En Dios no es así. Dios es que escoge cuál es el propósito que tiene contigo, que tiene conmigo, y Él escoge el tiempo también y la manera en cómo te va a posicionar en ese lugar. Por eso nuestro trabajo es buscar a Dios y buscar su voluntad, saber cuál es su voluntad. Para nosotros eso mismo, cuando llegue nuestro turno, ocupar el lugar que nos corresponde. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Preguntarle a Dios, ¿qué puedo yo ir haciendo? Y hay cosas a veces que usted sabe que puede ir haciendo. Si usted fue llamado como evangelista, usted puede ir predicándole a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a todo el que usted encuentre por la calle. Usted le puede ir predicando, usted no tiene que esperar un escenario, usted no tiene que esperar un púlpito, usted no tiene que esperar un altar para usted predicar la palabra si usted fue llamado a evangelizar. En lo que en lo que le llega el turno de usted ser posicionado, ya que lo inviten a las iglesias a predicar, pues en lo que llegue ese momento, usted puede ir predicándole a las personas que están cerca de su casa.
Usted puede ir dando su testimonio de cómo Dios lo sacó del mundo, de cómo usted vino a los caminos del Señor. Usted puede empezar por ahí. Si Dios lo llamó a usted como pastor, usted puede ir ayudando a su pastor en la iglesia donde usted se congrega. Usted puede ir sirviendo en la iglesia donde usted está, hasta que Dios eso mismo abra puertas y lo lleve al lugar y lo posicione en el lugar donde Él ha establecido para usted. Entonces, siempre hay algo que usted puede hacer. Ahora, usted no puede tratar de ayudar a Dios, de usted querer posicionarse usted. Usted tiene que dejar que sea Dios que abra las puertas y lo posicione. No se ponga a ayudar a Dios, porque cuando usted analiza la manera en la que Dios posicionó a todas las personas en la Biblia, usted se da cuenta que nosotros como seres humanos nunca vamos a obrar como Dios obra. Porque nadie va a pensar que Dios, para posicionar a José como gobernador de Egipto, primero lo iba a poner a ser esclavo de Potifar, donde era en su casa, era un niño lindo, que él no era esclavo de nadie en su casa, incluso era uno de los hijos preferidos, o era el hijo preferido. Nadie se va a imaginar que para Dios llevar a José a ser gobernador de Egipto, después tiene que pasar por la cárcel, ser un preso, ser acusado falsamente. Entonces, la manera en que Dios obra es muy, pero muy diferente a la manera en la que nosotros pensamos y obramos. Entonces, por eso hay que esperar el tiempo de Dios. Hay muchos ministerios que se han adelantado al tiempo. Muchas personas, que se han adelantado al tiempo, no ministerios, personas. Personas que Dios le ha dado una palabra y ellos han empezado a movilizarse así, en esa palabra. Pero vemos a José y vemos a David que tuvieron que esperar un tiempo. Entonces, no siempre cuando tú recibes la palabra es para que tú de una vez acciones. Sí, a veces hay pequeñas acciones que tú puedes hacer, como la que te dije anteriormente. Si eres llamado como evangelista, pues tú puedes empezar a evangelizar en tu casa, en tu barrio, en tu trabajo, por donde quiera que tú vas, tus familiares, pues tú puedes empezar a evangelizar de esa manera. Pero hay personas que a veces quieren avanzar de una manera demasiado rápida y quieren ya posicionarse y quieren andar diciendo, ay, yo soy evangelista, mira, tú me puedes invitar a la iglesia, tú me puedes buscar conexiones, y andan buscando conexiones para que lo inviten. Entonces ya ahí usted se puede estar adelantando al tiempo de Dios. Usted tiene que esperar que sea Dios que le abra esas puertas. También hay personas que puede que hace rato debieron de haber estado posicionados, pero no han podido posicionarse porque cuando Dios lo ha probado no han salido victoriosos, no han pasado la prueba. A veces Dios te prueba con cosas pequeñitas y tú la ves tan pequeña y tan insignificante que no le hace caso. Quizás Dios te dice, mira, ve, predícamele al vecino, dile que se convierta, dile que busque de mí. Pero usted ve eso como demasiado, bueno, eso será de Dios, no será de Dios, o sea, no le da la importancia y usted no sabe si eso es lo que Dios está utilizando para probar su obediencia y para ver si usted va a ser fiel en lo poco, para entonces llevarlo a grandes escenarios. Hay un testimonio de Gigi Ávila donde él dice que Dios, la primera puerta que le abrió en Estados Unidos fue en una pequeña iglesia, una iglesia muy pequeñita que le invitó a una campaña. Y él mismo reconoce que él no quería ir, pero que él fue en obediencia. Y dice que la campaña empezó en un lugar muy pequeño, había muy pocas personas, pero Dios ahí se glorificó y ya el segundo día iban más personas y ya incluso otro concilio ofreció una iglesia grande para que se mudara la campaña para ese lugar. Y dice él que la campaña fue gloriosa, que Dios hizo muchos milagros, muchas maravillas, muchas personas se convirtieron, pero todo eso fue gracias a que él fue obediente en lo poco. Incluso eso mismo, él dice que de ahí se le abrieron puertas en todos los Estados Unidos. Entonces hay veces que
la pequeña puerta por la que Dios te va a abrir, te va a llevar a cosas grandes. Si tú no cruzas por ahí, nunca vas a ver la grandeza de Dios. Hay invitaciones a veces a iglesias muy pequeñitas, a lugares muy remotos, que tal vez la persona no quiere ir y usted no sabe si esa invitación, si usted no haber aceptado esa invitación, es lo que lo tiene a usted estancado. Porque tal vez eso fue lo que Dios utilizó para probar su fidelidad en lo poco. Yo te he profetizado ministerios grandes, yo te he profetizado que va para las naciones. Pero lo primero que te llega es una invitación a una iglesia que está en un patio, en el patio de una casa, en un lugar pequeñito, que lo que tienen son 5 miembros. Pero tú no quieres ir ahí, porque tú piensas que Dios te dio la palabra de naciones y que ya el otro día te van a invitar para otro país a predicar la palabra. Y a veces empieza todo pequeño. Y también a veces todo tiene su proceso. Entonces tenemos que entender eso. Cuando llega tu turno, cuando llega mi turno, Dios prepara el escenario. Tú no tienes que buscar escenarios. Tú no tienes que estar tocando puertas. Ay, mira, invíteme, mira, ayúdame. No. Incluso tú no puedes decir que tú no has avanzado porque otras personas no te han abierto puertas. Porque el que abre puertas y el que cierra puertas es Jehová Dios de los ejércitos. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar de Dios y Él abrirá las puertas cuando llegue el tiempo. Cuando sea tu turno, Dios va a llamarte por tu nombre. Cuando le llegó el turno a José lo sacaron de la cárcel y lo llevaron directamente al palacio. Cuando llegó el turno de Esther, removieron a la reina que estaba y a Esther la pusieron en su lugar. Cuando llegó el tiempo de David, Saúl fue removido y David fue puesto en su lugar. Cuando llegó el tiempo de Daniel, Daniel fue sacado de donde estaba y fue llevado ante el rey. Y eso lo podemos ver en toda la Biblia. Cuando llega el tiempo, nada lo detiene. Lo único que puede detenerlo somos nosotros si Dios empieza a probarnos en lo pequeño y nosotros somos desobedientes. Pero si le somos fieles en lo poco, Él nos pondrá en lo mucho. También si nosotros tratamos de ayudar al Señor, entonces el Señor se queda cruzado de brazos y entiende que todavía no estamos preparados. Porque estamos realmente preparados cuando dependemos 100% de Dios y esperamos en su tiempo y en su manera. Porque Dios tiene un tiempo para hacer las cosas y tiene una forma y una manera de hacer las cosas. Nosotros lo que tenemos que buscar obedientemente al Señor y esperar en Él y Él hará. Entonces que Dios les bendiga y recuerde, cuando llegue su tiempo, el Señor lo hará.